Buenas tardes, compañeros y maestra presente. Mi nombre es Paola Paquini Herrera, de la carrera de enfermería, de la licenciatura de enfermería, y yo les voy a exponer el tema de habilidades de lectura. ¿Qué son las habilidades de lectura? Se dice que las habilidades de lectura nos ayudan a comprender mejor lo que estamos leyendo, a comprender esa información que nosotros recaudamos de algún libro, alguna revista, algún folleto. Muchas veces esta habilidad lectora le tomamos puntos importantes a evaluar, como es la comprensión, la fluidez y la velocidad. Muchas personas, muchas personas o maestros lo que evalúan generalmente es la comprensión, pero por eso dice que resulta necesario entonces tener bien claro cuál es la intención de cada una de esas dimensiones y cómo evaluarlas. Bueno, nuestra primera habilidad es la habilidad de lectura selectiva. Se dice que la lectura selectiva, prelectura o lectura de búsqueda es una actividad preparatoria para la lectura formal, que permite formarse una idea general sobre el contenido de un texto y sobre el modo de afrontarlo. Antes de emprender una lectura formal, resulta sutil encuadrar el contexto, evaluando en él algunos elementos generales. Por ejemplo, antes de iniciar la lectura de un libro es útil observar alguno de los siguientes puntos. Bueno, antes de pasar a los puntos, es importante recalcar que esta lectura nos ayuda a darnos una idea de lo que se está tratando el texto, de qué es el tema a tratar y de qué es lo que vamos a hablar antes de poder llegar a esa lectura formal. Esta lectura tiene los siguientes puntos, que son la contratapa, el prefacio, el índice general, el primer capítulo, el último capítulo y la bibliografía, que nos permite examinar la amplitud y el tipo de fuentes. La fecha de muchos de estos permite estimar en la actualidad lo que es el autor. Nuestra siguiente lectura es la lectura panorámica. Se le llama lectura panorámica a aquella lectura que hacemos de manera general y de un vistazo, sin detenernos demasiado a profundizar en el contenido. Esta lectura más que nada nos sirve cuando tenemos que buscar información sobre algún tema de manera rápida, entonces nos abocamos simplemente a aquella información que estamos buscando, simplemente damos un vistazo rápido. Tiene beneficios como su rapidez, ya que proporciona un vistazo total del texto. Su habilidad, pues nos permite establecer si un texto es útil o no para los fines específicos de cada lector. Nuestra siguiente... Generalmente en esta lectura, en la lectura panorámica, usamos las técnicas de ojear. Es importante, ya que ojear un texto implica revisar las páginas que componen, detenernos tal vez en las que nos llame la atención. Ojear un texto se refiere a detenernos un poco más en aquello que puede ser significativo saber para elaborar la lectura. Combinar ambas estrategias nos ayuda a mejorar fotografía del texto sin intervenir tanto tiempo en él. También es un excelente filtro para decidir si continuaremos la lectura o no. Otra estrategia importante en la lectura panorámica es examinar el texto. Para ello se utilizan los siguientes pasos. Define claramente qué información necesitas. Para aquello debes plantearte la pregunta: ¿para qué necesito leer el texto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué nivel de especialización requiero cubrir? Es decir, si es para la escuela, buscar en Wikipedia no es suficiente, ya que nosotros requerimos de varias fuentes importantes para poder complementar nuestra información. La siguiente lectura es la lectura crítica. El diccionario de lectura y términos relacionados se define la lectura crítica como el proceso de hacer juicios en la lectura, evaluar la relevancia y la identidad de lo que se lee. Un acto de lectura se utiliza una actitud interrogadora, el análisis lógico y la indiferencia para juzgar el valor de lo que se lee de acuerdo a un estándar establecido. Bueno, esta lectura es una lectura que generalmente todos hacemos a la hora de leer. Leemos y obviamente criticamos lo que estamos leyendo, nos ponemos a pensar y a ver y a evaluar lo que hemos leído.
Sus habilidades son: entre las habilidades a identificar para hacer juicios en la lectura crítica están las que tienen que ver con la intención o propósito del lector, con la exactitud, lógica, confiabilidad y autenticidad del crítico. Bueno, esta habilidad nos habla, bueno, es más clara, es más clara a simple vista. ¿Sí? Esta habilidad nos permite expresarnos tal y como queremos expresarnos a la hora de leer un texto y podemos evaluar lo que estamos criticando junto con lo que el escritor nos está diciendo de esta lectura. Dice que estas habilidades nos abarcan los siguientes puntos, que son: descifrar el texto. Para ello se señalan todas aquellas palabras o expresiones desconocidas y se utilizan los diccionarios y libros de consulta necesarios. Hay que ser capaz de traducir el texto. Contextualizar. Es preciso situar los textos en su contexto, autor, época y circunstancia en que se escribieron. También relacionar y explorar informaciones. Una vez que se ha identificado el contenido del texto, se debe relacionar la información que ofrece con los conocimientos precedentes y adoptar perspectivas y puntos de vista diferentes a los que se sugiere en el texto. El siguiente punto es valorar el texto, conteniendo en cuenta la fiabilidad de las fuentes de información, el tema que trata, los argumentos que defiende su calidad y región, y lo que aporta su lectura, así como los intereses y las emociones que el contexto provoca en el receptor. Nuestra siguiente habilidad de lectura nuestra siguiente habilidad de lectura es interpretación de la lectura, que es el hecho de que un contenido material ya dado e independiente del intérprete es comprendido o traducido a una nueva forma de expresión. La relación intérprete o interpretación de lectura se considera compleja y cada caso responde a muy variadas finalidades, condiciones y situaciones, lo que plantea multitud de cuestiones y problemas. Los problemas de la interpretación. Dice que se entiende mejor si se especifica el contexto o marco en el que se hace dicha interpretación. Por ejemplo, no existen los mismos problemas en la interpretación de observaciones científicas que en la interpretación de algunos aspectos culturales. Cada variedad de campos en los que se aparece la necesidad de interpretación parece necesario hacer una clasificación de ámbitos fundamentales de interpretación. Las diferentes formas de interpretación sería justificar, interpretación, inferir y transferir, que nos dice que justificar es probar algo que con razones convenientes, testigos o documentos. Inferir también, que es sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. El siguiente es transferir, pasar o llevar algo desde un lugar a otro. Nos dice que las barreras de la interpretación son la del tiempo, el autor y el de los destinatarios. Cultura, lo del autor y lo de los destinatarios. Lenguaje del autor, el autor, quién es, su carácter. Propósito, el por qué escribió. Destinatarios, a quienes originalmente el autor está escribiendo. Bueno, compañeros, por mi parte esto sería todo. Muchas gracias por su atención.